Súbanlo si quieren. A una Qué este. desconfianza. Nada, si ustedes se organizan. Se organizan, se No, organizan. qué desconfianza, qué feo caso. Ay, ay. Yo les termino de dar la confianza hasta que ya lleguen a seminario. Si sobreviven seminario, ahí sí se ganaron una confianza. Bien, miremos a ver, pues hablemos un poco, media hora que nos queda, sobre el contenido que veníamos tratando. Veníamos tratando cuestiones de inestabilidad nuclear. Esto es algo que es uno de los aspectos, digamos, obligatorios que se tienen que tocar en física nuclear. eh, y en principio nosotros podemos decir que debido a las aplicaciones es muy necesario. Claro. Ya habíamos hablado de algunas reacciones o procesos de desintegración nuclear para aquellos núcleos en donde tenían un exceso ya sea de neutrones o de protones. Pues es que cuando hablamos de núcleos con exceso de protones, en síntesis tenemos tres posibles sucesos. Uno, que sea una desintegración beta más, que es la transición en el espacio de isospin de un protón a un neutrón. Otro, que sea una captura electrónica en donde se absorbe la energía de un electrón orbital para realizar dicha transición, ¿verdad? De un protón a un neutrón. Uno que sea espontáneo, otro que necesite energía externa, que en el núcleo, ahora hablamos desde la referencia del núcleo, y que sea el electrón. Y otro en el que simplemente la energía sea suficiente como para eh, realizar una emisión de protones. ¿Verdad? Pues la emisión de partículas sucede más asociado, tiene que ver la interacción débil, ¿verdad? Eh, en general electrodébil, pero puede modelarse desde unas primeras características solo con una interacción electromagnética. Ya vamos a ver algo de eso. Um, entonces, digamos que cuando esto está en cadena, si la energía es suficiente para que exista una emisión de protones, porque tiene un exceso de protones, entonces también existirá la posibilidad de captura electrónica y existirá la posibilidad de decaimiento beta más. Si la energía es suficiente como para que se dé un decaimiento beta más, no necesariamente va a ocurrir una emisión de protones, pero sí va a ocurrir una captura electrónica. Si la energía es suficiente para captura electrónica, no necesariamente sucederá una desintegración de beta más y no necesariamente sucederá una emisión de protones. Esto es como una en cadena, ¿verdad? Y esto depende de la energía. Los procesos van a depender de la energía. Así que cuando tenemos elementos, por ejemplo, que en donde su desintegración se basa en beta más, una desintegración beta más y captura electrónica, entonces hablamos de cierto porcentaje de probabilidad de ocurrencia para cada suceso. ¿Verdad? Entonces, es necesario hablar de captura electrónica como un, un proceso que compite con el decaimiento beta más. ¿Verdad? Salvo las reglas que, bueno, alrededor de las reglas que ya les había mencionado. Entonces, tenemos un núcleo con un elemento y electrones orbitando alrededor del núcleo, ¿verdad? En esencia, electrones que se encuentran cerca, ¿verdad? Y posterior a la captura electrónica, la energía que es absorbida por el núcleo cambiará su especie nucleica, en este caso sería en una familia de isóbaros con un
protón menos, pero la misma cantidad de nucleones. Entonces, en este caso, lo que podríamos decir es, ¿verdad?, que tendremos antes de la reacción la masa del elemento X más la masa del electrón. Ahí le colocan ustedes el C cuadrado, ¿verdad? Lo que pasa es que se me olvida a mí siempre, por las cuestiones, por lo mismo que les he dicho siempre, ¿verdad? Y entonces esto tendrá como resultado eh, un núcleo hijo, ¿no?, la energía de reposo de un núcleo hijo, más una energía debido a un neutrino electrónico. ¿Verdad? No es antineutrino, esto aquí está mal. Esta es la que está bien, ¿verdad? Por conservación de número electrónico electrónico, ¿verdad? Más, esto si hablamos simplemente de las energías en reposo, más una energía de la reacción, que sería debido a la captura electrónica. En principio, la captura electrónica, la energía de la reacción por captura electrónica se dividirá como energía cinética entre el núcleo hijo y el neutrino electrónico para lograr conservar la cantidad de momento lineal. Por este lado, entonces, lo que podemos decir es que, continuemos por acá porque no dejé el espacio, es que por un lado tendremos z veces la cantidad, la masa del protón, z veces z protones más n neutrones más, perdón, menos la energía de ligadura del núcleo eh, padre más la energía del electrón, ¿verdad?, o la masa del electrón. Y acá tendremos z menos 1 veces protones, z menos 1 protones, eh, n más 1 neutrones, que sería un neutrón más, ¿verdad?, por la transición, menos la energía de ligadura de el núcleo hijo, y listo, ¿verdad? Nada más. Bueno, si se quiere, más la energía de reacción. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que, bueno, por acá podemos decir que tenemos menos bx más me de acá menos mp, ¿no?, eh, más mn menos by más la energía de la reacción por captura electrónica. Ahora, lo que decimos es que debido a las energías, más o menos habíamos hablado de esto al inicio de la inestabilidad, y era el hecho eh, que pues una transición de beta más necesita mayor energía que la captura electrónica. El beta más andaba como por la energía mínima, el umbral de energía era como de 1.78, la diferencia entre MEF, la diferencia entre la energía en reposo del neutrón y del protón, pero para la captura electrónica más bien era la diferencia eh, cercana a la energía en reposo del electrón. Bueno, no era exactamente la energía en reposo del electrón, porque también, bueno, habían aspectos de los cuales no habíamos hablado, no era exactamente 511 kiloelectronvolt, que era la energía en reposo del electrón, sino un poquito más, ¿vale? Ya vamos a hablar un poco de eso. Entonces, decimos que si el núcleo tiene la capacidad de realizar una desintegración beta más, eh, casi por regla,
sucederá que el núcleo también eh, realizará captura electrónica, ¿verdad? Casi por regla general, podríamos decirlo. Al revés, ¿no? Y es por cuestiones de energía. Si para esto se necesitaba más o menos 0.78 MeV, pues no llega a la energía de umbral del beta más, del decaimiento beta más. Entonces podemos recordar que para el beta más era la diferencia en energía de ligadura del núcleo hijo con el núcleo padre, y tendríamos una diferencia de Mn menos, ¿verdad? La diferencia entre la masa del neutrón, la masa del protón y la masa del electrón, ¿verdad? Lo que vemos acá es que la energía de la reacción por captura electrónica será la diferencia en energía de el núcleo hijo menos el núcleo padre. em, y además tendríamos algo como eh, la masa del neutrón menos la masa del protón menos la masa del electrón, ¿verdad? Eh, tenemos algo muy similar, si se fijan, a lo que teníamos acá, ¿verdad? Solo que, perdón, aquí tenemos los signos cambiados. Este es menos, este es más, ¿verdad? Sí, y este es más, exacto. Bien, entonces es muy similar a lo que tenemos aquí, ¿verdad? Salvo el escenario que la masa, la energía de reposo del electrón eh, va a ser positiva. La, miren, este es, sí, positivo, estamos bien. Esto nos lleva, ¿verdad?, a pensar que la energía de la reacción por captura electrónica tiene una diferencia de 2 veces la masa del electrón, pues comparada con la energía de la reacción de un decaimiento beta más. Y nada más, ¿verdad? Eso es lo que podríamos decir al respecto. Por otro lado, si volvemos a las cantidades conservadas, diremos que el núcleo hijo, por ser un núcleo pesado, lo consideramos em, clásico. Podríamos decir que esto es my por la velocidad en y, perdón, al cuadrado no, porque esto es energía. Eh, y por conservación del momento lineal, ya que solo hay dos, tendríamos dos partículas, digamos que dos estructuras emitidas. Esto será igual al momento del neutrino electrónico, que si quieren puede escribirse de esta manera. Vamos, por un lado. Eso nos dice entonces que la energía cinética del núcleo hijo la consideramos clásica y debe escribirse como, bueno, si quieren, como PY cuadrado entre 2 MY, o simplemente el momento lineal del neutrino cuadrado entre 2 MY. O, bueno, sería eh, la energía del neutrino entre la energía en reposo de eh, al cuadrado, ¿verdad? Entre la energía en reposo del núcleo hijo. Bueno, tiene que ser similar, ¿no?, con esos factores. Entonces, eh, algo que no hemos todavía tomado en cuenta, la energía cinética es esta, ¿verdad? Y la energía de la captura electrónica debe la energía de la reacción debe, perdón, aquí me hizo falta el neutrino,
debe repartirse entre el núcleo hijo y el neutrino electrónico. Ahora, cuando hablamos de captura electrónica es que vamos a arrancar un electrón de sus capas orbitales, preferentemente de la capa K o de de la primera capa electrónica. Puede suceder de otras capas también, ¿verdad? Pero tendrá menor probabilidad. Y entonces lo que nosotros repartiríamos de la energía de la reacción, más bien debemos de establecer cómo será la energía disponible. Tenemos que tener claro que la energía de la reacción no tendrá, no será exclusivamente algo como Q, cubeta más 2m, cubeta más 2m, sino que esta es la energía de la reacción, ¿verdad? Pero la energía disponible para utilizarse en realidad tiene que tener correspondencia con la energía de ligadura del electrón que ha sido arrancado de sus capas orbitales. Que bueno, que si es de la primera capa, entonces esta será la energía, eh, digamos que es el electrón más ligado, ¿verdad? Si es de alguna de sus capas más externas, entonces la energía será menos ligada y entonces habrá mayor disponibilidad de la energía de la reacción ¿para qué? Para distribuirlas en, bueno, la energía cinética del núcleo hijo y la energía del neutrino que se llevará el neutrino electrónico, ¿verdad? Que bueno, que ya ustedes si quieren escriben esto como nu al cuadrado entre 2 y MYC. Y entonces es posible determinar la energía que se lleva el neutrino disponible de la reacción eh, respecto a lo disponible de la reacción, resolviendo simplemente esta ecuación cuadrática. ¿Verdad? Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? Bien, entonces, para finalizar y concluir, ¿verdad? Medio que hemos hablado de desintegración beta, es una de las importantes, ¿verdad? Es muy importante por diversos aspectos y es que un núcleo con una desintegración beta, por lo general, eso es lo que habíamos hablado, tiene más bien un espectro, un rango de energías hasta un valor máximo de energía cinética para el electrón, ¿verdad? Esto hace posible eh, tal vez estimar la energía con la que incide en algunos materiales, ¿verdad? De interés, si habláramos de ese escenario. Lo siguiente es que el decaimiento beta menos, por ejemplo, tiene la peculiaridad, por lo general, de dejar el núcleo hijo, debido a que es una partícula liviana, cargada liviana, deja mucha energía de la reacción disponible para no solo para que el núcleo hijo tenga una energía cinética que al final de cuentas se traducirá en una velocidad corta, porque los núcleos eh, que ofrecen estos tipos de desintegraciones son con muchos nucleones, sino también existe un valor de energía para excitar el núcleo, o dejar el núcleo en un estado excitado. Y posterior a esto, el núcleo decaerá con la emisión de un fotón. Es similar a cómo se excitaría los electrones en las transiciones electrónicas. Bueno, solo que son fotones de mayor energía y esto devuelve muchas aplicaciones. El decaimiento beta más, aparte, bueno, salvo
Bueno, después de solucionar el impasse con la competencia que tiene captura electrónica con la desintegración beta más, tiene la utilidad, bueno, en la que podemos tener positrones de una manera relativamente simple. O sea, tenemos antipartículas, algo que tal vez cuando si lo escuchaban desde que comenzaban a estudiar física, si les parecía algo raro, algo incluso inaudito, pues en estos escenarios lo tenemos de manera relativamente simple. Partículas que en algún momento se aniquilarán con su par, sí, con su par opuesto en carga y, y emitirán otros fotones, ¿verdad? De otro tipo de energías. Entonces esto vuelve a tener aplicaciones en detección, aplicaciones en monitoreo, aplicaciones en industria, en agricultura, en fin. Entonces, entender muy bien lo que sucede en las desintegraciones beta implica saber que existirá un cambio en la especie química del el, eh, nucleído, teniendo en cuenta que la cantidad de nucleones no va a cambiar, ¿verdad? Durante la desintegración beta más, beta menos y captura electrónica, ¿verdad? Ambos serán lo mismo. Así que serán transiciones isobáricas como están expresadas aquí, ¿verdad? De manera, por así decirlo, en diagonal, si tenemos estructurados los núcleos en función del número de protones, perdón, de neutrones y de protones. ¿Verdad? Nos lleva a pensar algo que ya habíamos hablado desde los modelos nucleares, y es el hecho de que eh, habrá, habrá cierto eh, trayectoria, por así decirlo, en el mapa de nucleídos, en donde, bueno, uno se va a mover diagonalmente hacia arriba, un tipo de reacciones y otro tipo de reacciones diagonalmente hacia abajo, de tal manera que se llegue a un punto en donde no se pueda hacer nada más, ¿verdad? Al menos hablando en el decaimiento beta, ¿verdad? No se puede hacer nada más. En este escenario es que decimos que los núcleos alcanzan la estabilidad nuclear, ¿verdad? Y de eso hubo un problema en la evaluación, que era lo que tenían que hacer, simplemente analizar estas gráficas que ya habíamos visto y entender que tiene este comportamiento, algo así como un pozo, si se quieren, como una cuadrática o no sé, como quieran verlo, en donde tendrá extremos relativos. Habrá un extremo relativo, en este caso un mínimo, ¿verdad? Del comportamiento en un gráfico de energías, ¿verdad? Un gráfico de energías. Así que si hablamos de un eh, núcleo con cantidad de nucleones impar, tendremos un único extremo relativo, que sería un mínimo, ¿verdad? Este sería el caso en donde el núcleo es estable. Y si tenemos núcleos con eh, cantidad de nucleones par, vamos a tener dos, ¿verdad? Dos extremos, que será, este puede ser uno y este puede ser otro, debido a las dos, eh, digamos, los dos gráficos correspondientes que ya habíamos visto. Uno se refiere al valor de apareamiento cuántico positivo, otro con apareamiento cuántico negativo, y este sería para cuando este delta era cero. Claro. ¿Estamos de acuerdo? Bien, listo. Eso es todo. Vamos a continuar la siguiente semana
Estamos avanzando bastante lento con esto, pero a pesar de que es fácil, pero bueno. ¿Tienen alguna consulta? Hablaremos de la inestabilidad beta la siguiente semana. No tienen preguntas, entonces pasen feliz noche. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, buenas noches.